Tejada desde Quito, Ecuador. Siendo hoy el día 19 de nuestro calendario de Adviento, vamos a tejer un lindo aplique con hojas de acebo. Así que empecemos. Los materiales que voy a utilizar para hacer este lindo aplique con hojas de acebo son lanas jazmín de color verde oscuro y claro. Yo tengo aquí este poquito porque es pequeñita la hoja y voy a hacer una de cada color, ¿sí? Y luego las bolitas voy a hacerlas con color rojo. Para hacer un bordado en la parte del centro voy a utilizar este color más clarito que es como un verde limón de hilo perlé. Para rellenar las bolitas voy a hacer con plumón. Voy a tejer con un crochet de número 3.5. Voy a utilizar tijeras y mi aguja lanera. Voy a empezar con el color verde claro. Hacemos un nudito de inicio y voy a tejer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Voy a tejer una cadena más y me devuelvo hacia atrás tejiendo medio punto. Son 6 medios puntos los que deben quedar. 3, 4, 5 y 6. Aquí en el último punto voy a tejer 2 medios puntos más, es decir que voy a completar 3. Ahora vamos a seguir tejiendo medios puntos en la base, es decir que vamos a crear efecto espejo. Y voy a tejer los medios puntos aquí, en las cadenitas que monté al principio, ¿sí? Entonces vamos 1, 2, 3, 4, 5 y en la sexta, que sería la primera cadenita que tejimos, vamos a hacer 2 medios puntos más para completar 3 con el que ya hicimos al principio. Cierro con punto deslizado en el primer medio punto y voy a subir ahí una cadenita. Luego tejo medio punto. Al lado voy a tejer un punto alto, así. Y voy a tejer un punto de lagrimita que sería haciendo una cadena encima. Pero al rato de devolverme no voy a tejer aquí, ¿sí? En las 2 cadenitas que debería hacer, sino voy a tomar la cadenita de aquí y me voy hacia abajo a la base del punto alto. Paso el hilo, paso a la cadenita y en el siguiente espacio voy a tejer medio punto. Y miren cómo queda la puntilla primera en la hojita. Ahora nos toca otra vez punto alto. Hago la cadenita para la lagrimita, tomo la cadena de aquí y me voy a las 2 cadenitas de la base del punto alto. Saco el hilo y me toca medio punto. Luego un punto alto. Así, hago una cadenita y paso el hilo en la cadenita y a las 2 cadenitas de la base. Paso, paso y me toca en la punta tejer medio punto, ahí mismo el punto alto,
cadena para la lagrimita, paso hacia atrás y me voy a la base del punto, saco el hilo y ahí mismo vuelvo a tejer medio punto. Ahora, en el siguiente me tocaría punto alto. Así. La cadena para la lagrimita, voy hacia atrás, me voy a la base del punto alto y paso el hilo. Así. Ahora me toca en el siguiente espacio medio punto. En el siguiente espacio, punto alto. Cadena, paso hacia atrás, así. Así. Y luego medio punto. En el siguiente espacio, punto alto, así. Tejemos la cadenita para la lagrimita, me devuelvo hacia atrás en esta cadena y en las dos de base del punto alto, así. Paso el hilo, paso a la cadenita también y me toca un medio punto. Ahora me toca punto alto. Siempre vamos alternando punto alto y medio punto. Cadenita, me voy hacia atrás y tomo los hilitos, paso a la cadenita y estoy en la otra punta. Ahí voy a tejer medio punto, luego ahí mismo en el mismo espacio, punto alto, cadenita y me voy hacia atrás así. ¿Sí? Tomo la cadenita y me voy hacia atrás así. Paso, paso y ahí mismo termino con medio punto. Ahora me toca un punto alto en el siguiente espacio. Así, luego cadenita, me voy hacia atrás tejiendo por este hilo y los hilitos de la base del punto alto. Paso el hilo, paso y listo. Al lado me tocaría medio punto y cierro con punto deslizado porque está terminada mi hojita. Ahora voy a recortar y cierro. Ahí está, miren cómo queda, qué linda. Ahora, con una aguja lanera voy a pasar el hilo hacia arriba para perderlo. Ahí. Así. Ahí, y voy a perder aquí, en la columna de nuestra hojita. Así. Listo. Este sobrante de hilo ya lo puedo cortar porque no hay problema de que se zafe. Ahora le voy a poner una columna en el centro, como tienen todas las hojitas, una espina dorsal, lo que sería para nosotros los humanos. Con el hilo perlé, que ustedes ven que es más delgadito y está un poco más clarito. Y me gusta porque tiene un cierto brillo y le da un acabado bonito a los trabajos. Entonces, con la ayuda de mi aguja lanera, vamos a hacer aquí un nudito que no sea muy grande y me voy aquí, pico con la aguja y voy a calcular una puntada medio grandecita ahí y luego me voy hacia acá, así, ahí, paso hacia acá, ¿sí?, a la misma altura y me voy de nuevo hacia el centro
donde está la puntada, ahí. Y voy a pasar la aguja jalando así, para que quede como una V. Y luego pincho acá abajo y paso hacia arriba con una puntada medio larguita, a la misma altura, ¿sí ven? En línea recta. Ahora voy a pasar el hilo así, ahí, en la mitad de la V, y paso mi puntada recta, me voy hacia la esquina, me voy al lado, sí, a la misma altura, y formo la V. Paso otra puntada así, y miren cómo se va formando, como tiene la hoja, esas rayitas en la mitad de esa espina dorsal. Ahora me voy aquí, así. Es muy fácil, ustedes solo tienen que irle dando forma para que quede la puntada larga y las de los lados. Miren cómo está. Ahora simplemente lo que voy a hacer es rematar. Así. Y listo, ya está mi hoja. Voy a recortar. Y miren qué linda que queda. Yo ya me adelanté tejiendo la de color oscuro, ¿sí? Ahora vamos a tejer las fresitas que van aquí. Son 3. Con el hilo de color rojo vamos a hacer las bolitas rojas, los frutos de las hojas de acebo. Y voy a hacer un aro mágico subiendo con una cadenita, que sería el primer medio punto. Voy a completar 6. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro mi aro mágico y me voy al primer medio punto y voy a tejer un punto deslizado. Ahora subo con una cadenita y ahí mismo tejo medio punto, y en los demás medios puntos también, es decir, 2 medios puntos sobre cada medio punto anterior, terminando la vuelta con 12 medios puntos. Así. No voy a cerrar con punto deslizado aquí donde ya me tocaría, sino que voy a tejer seguido en espiral. Y esta vuelta la voy a hacer sin aumento, es decir, con medio punto sobre la anterior. Así. Con medio punto. Y
ahora que he completado la vuelta, voy a cerrar con punto deslizado. Y voy a dejar la cantidad suficiente para poder sujetar mis frutitas a las hojas de acebo. Ahora, con la ayuda de mi aguja lanera, voy a hacer un hilván así sobre cada medio punto. Y paso el hilo a la aguja así. Entonces voy haciendo hilván así. Este hilito lo dejamos dentro. Así. Ahora vamos a poner un poquito de plumón. Así. Y vamos a cerrar este gorrito para que quede así, una pelotita. Voy a pasar el hilo para que quede ajustado acá al otro lado, así. Bien, son 3 bolitas, ¿sí? Que ustedes van a hacer de la misma manera. Yo ya tengo aquí preparadas 2 más que vamos a unir en nuestras hojitas de acebo, ¿sí? Entonces, esta la voy a pasar primero. Ayudándome de mi aguja lanera. Así. Ahí. Tengo esta otra que le voy a poner aquí. Ahí. Voy a ajustar bien. Mis frutitas. ¿Sí? Para que no se salgan. De todas maneras, igual con el hilo de la otra bolita, ya le vamos a acabar de asegurar bien. Entonces, esta va a ir en el centro. Paso de nuevo mi aguja lanera. Así. Y me voy hacia el centro. Ahí. Tomen en cuenta que haya pasado sobre las 2 hojitas, ¿sí? Para que no se quede suelta ninguna. Entonces ahora vamos. Voy a pasar por aquí y voy a tomar parte de una de las bolitas y luego me voy a la siguiente, así, y luego a la otra, pasando por la mitad la costura para que queden bien unidas y no se vean sueltas
y no se zafe y se vea bonito el trabajo. Paso por aquí para cerrar y me voy otra vez hacia abajo. Quedan bien bonitas, miren. Ahora vamos a rematar. Ahí. Voy a pasar por la bolita, pero luego ese hilo se pierde, así que no se preocupe. Vamos a recortar. Así. Estos hilos también, porque no hay problema de que se zafe. Miren, amigas, qué lindo que quedó ya mi aplique con las hojitas de acebo. Ustedes pueden utilizar para diferentes motivos, para diferentes cosas. Pueden poner con un lazo grande y colgar del arbolito, o para alguna guirnalda, para poner en algún tarrito donde van a poner dulces, en fin, donde ustedes deseen. Ahí está, yo les dejo la idea. Ustedes utilicen donde vean mejor. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Verdad que muy lindo? Y además es fácil y rápido de tejer. Este lindo aplique ustedes pueden utilizarlo en infinidad de manualidades navideñas, ¿sí? Como el caso del día de mañana, Dios mediante, que vamos a tejer una linda esfera, como le conocen en otros lados, o bombillo, ¿sí? Como le conocemos aquí en el Ecuador. Así que no se desconecten, amigas, y si les gustó este video, denle un dedito arriba, síganme motivando. Gracias por seguirse suscribiendo, activando la campanita para que sean notificadas de todos mis tutoriales y no se pierdan uno solo. Así que, amigas, no se desconecten y nos vemos Dios mediante el día de mañana. Bye.